Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una, o bienvenidos al programa, como me dijo alguien que debía decir, porque ya se sabe que es Vladimir a la Una, que bienvenidos al programa. Tiene razón, quizás el televidente, ¿no? Bien, nuestro invitado de hoy es el presidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, y es muy pertinente su visita hoy a Globovisión. Hace poco estuvo, invitado frecuente a Globovisión, bienvenido siempre. Y ayer se dio una reunión entre el presidente de la Asamblea y directivos de Fede Cámara, lo cual, por supuesto, es noticioso porque no sé cuánto tiempo tenía un presidente de la Asamblea Nacional del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela sin ir a Fede Cámara, o si es la primera vez que ocurre. Es Lo la sé. primera vez que ocurre. Ah, bueno, fíjate tú qué importante es, ¿no? Sin Y duda además, alguna. en el marco de una comisión que se designó para el diálogo. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Vladimir. Como siempre, un placer estar en tu programa. A ver, sin duda, claro que es noticia, claro que se procura en la emoción de poder conseguir los acuerdos y las soluciones al país, pero también es triste que sea noticia algo que debería ser cotidiano, que debería ser normal. En todo caso, lo que ocurrió ayer fue consecuencia de una solicitud que nos hicieron de visitar nuestra sede de esta comisión, donde bueno, estuvieron presentes 10, 11 señores, señoras, representando bueno, una visión de diálogo, de reconciliación. Ahí lo primero que hicimos fue escuchar las posiciones, unas posiciones de verdad, debo decir, muy respetuosas, muy críticas, por cierto, a lo interno de lo que ha sido la forma de construir políticas públicas en torno a la actividad económica. Se reconocieron errores de lado y lado, pero en todo caso, más allá de eso, se generó un espacio para procurar presentar propuestas, delinear soluciones y ver si se pueden materializar. Y digo ver si se pueden materializar porque toda la voluntad política tienen que colocarla ellos. La voluntad, digamos, de trabajo sobre la base de la experticia de la economía tenemos que colocarla nosotros y luego eso tiene que hacer match, porque si no, sencillamente la noticia de ayer no servirá para el Pero país. fíjate, Ricardo, Fede Cámaras, si bien es un ente, lo que llaman el organismo cúpula empresarial, así se le decía en la fuente Correcto. económica durante muchos años, también es un órgano político de alguna manera, porque bueno, fija posición frente a los problemas políticos del país. Sí. Entonces, en este caso, la voluntad política, digo yo, que tiene que ser de quienes se sientan en una mesa, de ambos bloques o de los sectores más diversos que se puedan sentar en una Claro, mesa, Vladimir, ¿no? Fede Cámara es el brazo político del empresariado para procurar influenciar en políticas públicas, no para el ejercicio del poder. La materialización de esas políticas públicas no está en manos de Fede Cámara, así como no lo ha estado ni el proceso de las restricciones externas, ni lo ha estado tampoco las restricciones internas que durante 20 años han satanizado y han además vuelto punitivo el hecho económico de la empresa privada, ¿no? Entonces, por supuesto, la voluntad política desde el punto de vista institucional de hacer propuestas, de sentarnos con quien debemos y no con quien queremos, de decirnos verdades muy crudas en la cara, de además de asumir los costos políticos, porque te podrás imaginar en la Venezuela de los extremos, eso es una reunión que no cae para nada bien, pero en todo caso, bueno, ahí está la voluntad de traer soluciones. Soluciones, Bueno, por cierto, a lo mejor a los extremos que no le cae bien, pero correcto. el gran país país, lo ve como una señal, correcto. una buena señal. Y creo que lo más importante es resaltar, Vladimir, que desde nuestra posición queremos soluciones en el marco del tema humanitario, en el tema de la pandemia, por supuesto en el tema económico, pero con una visión de acuerdos integrales, que también la política y la institucionalidad vuelva a discutirse en el país. Y también nosotros lo que buscamos es espacios no solo y exclusivamente para la economía, sino primordialmente para que haya institucionalidad, para que haya soluciones, Vladimir. El tema de la vacuna, por ejemplo. A eso me quería referir, fíjate. Quizás esa es la noticia más, después de la propia reunión, la noticia más importante es lo que se derivó en cuanto a la vacuna, del compromiso de los empresarios de buscar la forma de que sus trabajadores puedan colocarse la vacuna y financiar esas vacunas. Hay muchas preguntas en torno a ese tema, ¿no? Claro. A ver, nosotros, primero nuestra propuesta es, uno, que la vacuna no se politice, que no sea una herramienta de control político ni social. Dos, que tampoco sea un producto del libre mercado y se generen bodegones de vacunas y el que tenga dinero se vacuna y el que no, no. Eso debe evitarse, esos dos extremos. Se deben articular la logística, las posibilidades financieras, los símbolos del Estado, pero también debe articularse la iglesia, los representantes de la oposición que son reconocidos por algunos países. O sea, hay que articular todo el país para buscar una solución a algo que nos agrede a todos, que se llama coronavirus. Desde el punto de vista de la empresa, hay empresarios
que podrán apoyar un proceso de financiamiento si fuese el caso de sus trabajadores. Hay otros que no, pero nosotros como institución, ¿qué debemos hacer? Bueno, acudir a los organismos multilaterales, buscar dónde podemos conseguir ese financiamiento para que haya rápidamente esta realidad, esta necesaria medicina que nos ayude a todos a subsanar la crisis económica, a subsanar la crisis humanitaria y que nos vuelva a permitir, primero, eliminar el 7% en términos económicos, pero también eliminar el 7% que a veces parece 7 años y 7 años en términos políticos. Una pregunta, Ricardo. Esa propuesta de que los empresarios van a asumir ese compromiso con los trabajadores en cuanto a financiar la colocación de la vacuna, ¿eso fue una propuesta de ustedes o el gobierno les hizo esa solicitud? No, nosotros hicimos una propuesta de que buscáramos la vía, la manera de que las empresas que puedan hacerlo, lo hagan. Y de las que no, institucionalmente busquemos la forma para que eso sea una realidad. Y obviamente, tranquilo, se te prendió el estoy teléfono. buscando de prender aquí el internet. Y las que no, se les pueda buscar el espacio de financiamiento. Y no es para subsanarle las obligaciones al Estado, no. Es precisamente para buscarle soluciones a la gente. Y lo que hoy pareciera un costo o una inversión, al final se convierte verdaderamente en una retribución social y también económica, porque el círculo virtuoso de la economía se puede reactivar. Aquí todos vamos a tener que poner algo, cada quien en sus capacidades, cada quien en sus medidas, y nosotros como institución, reiteramos, iremos a los organismos multilaterales como la CAF, a donde haya que ir, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, para que ser unos articuladores, al final se requieren acuerdos políticos, porque muchas de esas instituciones... Estamos hablando de 20 y tantos millones de venezolanos, 20 millones de venezolanos, ¿verdad? De los cuales quizás en la masa laboral estaría en unos 6, 7 millones, 8 millones. Sí, pero recuerde que hay mucha informalidad. Ajá. Eso también es una realidad. A eso iba también. Okay. O sea, ¿cuántos trabajadores agrupa Fedecámara o cuántas empresas, no? No, tú puedes estar sobre un orden de 3, 4 millones de trabajadores, pero ¿qué pasa con el otro 20 millones? O 17 millones, o 15 millones, o 10 millones. Trabajadores del sector público, la informalidad, jubilados, niños. Tú necesitas un padrón nuevo en términos empresariales, en términos de la realidad de la ciudadanía venezolana. Eso también nos compete a todo el país. Aquí el tema de la vacuna es casi un reloj suizo, Vladimir, y si no nos articulamos todos, tú sumas, tú ves la información que se consigue en los medios de comunicación de los costos de las vacunas. Bueno, hay unas vacunas que rondan el orden de los $10 y otras el orden de los $30. Supongamos que es la de $30 la más costosa. Por 25 millones de habitantes son 750 millones de dólares. Parecería mucho dinero y lo es para cualquier ciudadano de a pie, pero para una nación no debería serlo. Bueno, el cardenal colocó una propuesta de que los activos del Estado que están representados en oro en Inglaterra pudieran usarse parte de eso para la adquisición de las vacunas. En fin, tenemos que buscarle viabilidad a esa necesidad que hoy clama la ciudadanía. Me imagino que se habrá tocado allí la posibilidad de acuerdos entre quienes están en el gobierno nacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y quienes tienen influencia o tienen control de activos en el exterior. Ese punto se tocó en la reunión. Nosotros, a ver... Pero vamos a abordarlo al regreso. Ya venimos con Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras a la 1. Bueno, continuamos aquí conversando con el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, precisamente sobre los acuerdos al que se pudieron preparar o a los cuales se arribó en esta reunión entre la directiva de Fedecámaras, el presidente de la Asamblea y los integrantes de la comisión que está promoviendo el diálogo nacional. Aparte de este asunto de la vacuna, ¿qué otras materias se abordaron allí? Mira, Vladimir, ahí tocamos temas como la necesidad de la restitución de las garantías económicas. Ahí se abordaron temas, ya cosas quizás muy puntuales, como pueden ser temas administrativos, la simplificación de trámites administrativos, que se han creado 4 leyes y todavía seguimos teniendo 180 días para constituir una empresa. Eso fomenta la informalidad, por ejemplo. Ahí se hablaron de temas, también de temas de restitución de garantías y libertades políticas. Nosotros necesitamos que Venezuela tenga certidumbre, que se reinstitucionalice, que Venezuela pueda volver a insertarse en el concierto de las naciones, en el concierto de la economía, en los organismos multilaterales. Y eso pasa
Bueno, por solucionar temas de carácter institucional. Y tú dejabas una pregunta en el También aire. pendiente precisamente sobre Una pregunta en el si aire. hay acuerdos o puede haber acuerdos, si se tocó ese punto entre quienes ejercen el poder en Venezuela, tienen el gobierno, quienes son gobierno en Venezuela, y los factores de la oposición que tienen control o tienen influencia en el control de activos venezolanos en el exterior. Fíjate, nosotros dijimos primero dos cosas. Si hay verdaderamente una voluntad de diálogo, reconciliación y paz, propusimos que se trabaje y que se traiga al país una ley que se constituya en el país una ley de amnistía, que cesen las agresiones de lado y lado y que se busquen soluciones. Pero también dijimos, y lo reiteramos públicamente aquí en tu programa, que nosotros no somos un actor que va a ser contrapeso en la política de quienes ejercen los símbolos del poder, la política a los políticos. Y obviamente para las soluciones humanitarias, económicas, digamos, para esos acuerdos parciales con una visión integral y estructural, tienen que entrar en juego todos los actores políticos, porque si no, ¿cómo tener acceso, por ejemplo, a esos mecanismos de financiamiento internacional? En fin, lo de ayer fue un primer encuentro para y por la economía y la salud y la economía, pero también, obviamente, para pensar un país en la única ideología que debería regirnos, que es la que está establecida en los preceptos constitucionales, el derecho a la vida, la salud, la educación, la alimentación, pero también la propiedad privada, el derecho a elegir y la libre iniciativa, ¿no? Claro, en ese sentido, ¿cuál fue la reacción del gobierno frente a los planteamientos del gobierno del presidente de la Asamblea, que por supuesto ha sido alto funcionario del gobierno, Sí. ha sido ministro, fue vicepresidente? Bueno, las reacciones fueron por lo menos respetuosas y en todo momento escucharon y mostraron disposición a construir sobre las propuestas, sobre la variabilidad de las propuestas. No podemos catalogar de una respuesta, digamos, negativa o agresiva, porque la verdad es que no existió. En todo caso, lo importante de esto no es narrar la reunión, sino es que rápidamente se den hechos ciertos que además deje de satanizar la negociación, el diálogo y el encuentro entre quienes piensan diferente. Vladimir, aquí hay la falsa creencia, y sobre todo en la volatilidad y la emocionalidad de las redes, que cuando tú te sientas con quien piensa distinto, tú estás cediendo principios, estás arrodillando tus valores o estás sencillamente cambiando tu forma de ¿Tiene pensar. mucho costo político para ustedes el sentarse con el gobierno, con representantes del Ejecutivo? Bueno, digamos que para la institución siempre hay quien desconfía que aquí se pudiera estar haciendo algo fuera del marco de lo que hemos ya planteado. Y luego, a título personal, siempre las mamás de uno sufren y padecen dolores de oído, ¿no? Porque son muchos los insultos. Pero más allá de eso, esos costos políticos, yo creo que la conclusión social de soluciones es lo que nos debe importar. También planteamos que, bueno, si es cierto que hay una voluntad de diálogo y reconciliación, que exhorten al Ejecutivo, correcto, a que se cumpla resulta de la Comisión de Encuesta de la OIT y que pueda Venezuela tener un diálogo social tripartito, porque de nada sirve también tener salud, tener empresas y no subsanar el problema del poder adquisitivo de los trabajadores. Venezuela necesita salarios que dinamicen la economía, que le den calidad de vida, que le permitan a cada trabajador el acceso a los bienes y ¿Cómo servicios llegar allí? necesarios. ¿Cómo llegar allí? Con voluntad política, con acuerdos, con legislación que te lo permita. ¿La ley antibloqueo ayuda a eso? En la forma en que está planteada así de seco, no. Ajá. Porque no es solo una ley, Vladimir. Es un andamiaje legal que tú tienes que reestructurar. Es una forma, porque además tú puedes poner la letra más hermosa, tener el poema mejor del mundo, pero si no lo sabes leer, si no lo sabes expresar y mucho menos aplicar, ese poema no ¿Ustedes sirve. le hicieron alguna observación a la ley antibloqueo en esa reunión? Por supuesto, Por ejemplo, reiteramos lo que dijimos en su momento. Primero, nosotros, bueno, de donde emanó, tiene ya una serie de deficiencias en términos de legitimidad. Lo habíamos dicho en su momento como Fede Cámara. Pero también le dijimos que cualquier proceso de licitación, por ejemplo, de apertura de activos del Estado, que por cierto, que hago un inciso rápido, esos activos del Estado tienen 3 categorías. Los que fueron expropiados y pagados, o sea, un proceso de expropiación completo, bueno, eso es propiedad del Estado. Los que fueron creados con la renta petrolera, perfecto. Y después hay otros que fueron retirados de sus propietarios y no fueron resarcidos los derechos de propiedad. Bueno, ahí hay que solucionar también este tema a quienes hoy todavía cargan con la pena de que le quitaron sus activos. Dicho esto, si a través de ese instrumento legal se pretende privatizar, construir relaciones de alianza público-privada, tienen que ser
transparentes, tienen que haber procesos de licitación, tiene que tener toda la claridad del mundo y tiene que haber condiciones iguales para que participen venezolanos y extranjeros. Y cuando hablamos de extranjeros, también tiene que ser extranjeros el mundo, no únicamente los actores, digamos, de los países que son afectos en términos de Pero ideología. hay un tema de sanciones, por ejemplo, que impide que algunos países o empresas... Fíjate, entonces, ¿qué se requiere? Que entonces que los políticos se sienten. Hay cosas muy puntuales que se pueden solventar entre la economía, digamos, entre los representantes de la empresa privada que están en Fedecámara y quienes fueron ayer a nuestra sede. Pero estructuralmente, si no hay un acuerdo político es muy difícil. Fíjate que ayer yo conversaba en Vladimir a la Carta, otro de mis espacios de trabajo periodístico, con el economista Víctor Álvarez, y él decía que, contrario a lo que mucha gente pensaba, se está dando el cambio económico sin el cambio político, porque había la tesis de que no podía darse el cambio político sin el cambio económico, pero que ya está en marcha un cambio económico. ¿Ustedes tienen esa visión? Bueno, sin duda alguna se está viendo unas formas distintas de la economía venezolana. No estamos en el 2018, pero en líneas generales seguimos viendo como, por ejemplo, tú hoy, la banca sigue padeciendo una estructura legal que no le permite verdaderamente servir a la producción y al consumidor. Estás viendo como además, por ejemplo, ¿qué haces teniendo una economía abierta, medianamente, por no decir anárquica? Porque la verdad es que no hay un modelo de desarrollo planteado para que esa economía sea sustentable en el tiempo y además abrace a todos los venezolanos. Cuando tú tienes todavía los registros que no puedes actualizar tus actas, cuando tienes serias deficiencias en notarías, cuando tienes, en fin, toda la institucionalidad del Estado que tiene que estar a disposición de la economía no está verdaderamente afinada, laborando como debería hacerse, ¿no? Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano. Fedecámaras a la una, nuestra etiqueta por el día de hoy. Bien, seguimos conversando con el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano. ¿Esta es la primera de varias reuniones ya planificadas o no quedaron en verse nuevamente? No, sí, correcto, Vladimir, que se quedó en un espacio de trabajo conjunto con unos personeros que ellos asignaron, de vicepresidentes de la comisión, y por supuesto nosotros con Fedecámaras. Ayer estaban presentes Consecomercio, estuvo presente la Cámara de Telecomunicaciones. Lamentablemente por compromisos adquiridos no pudo estar el presidente de Conindustria, pero nosotros representamos a 15 sectores de la economía: la banca, el seguro, el turismo, el agro, la ganadería, la construcción, inmobiliaria, tienen que decir también cuáles son sus propuestas, cuáles son sus formas de aportar. ¿En esa reunión pudieron hablar los sectores? Apenas 2 sectores, no podían estar todos porque claro, por espacio, por tema obviamente. COVID teníamos que... Pero ahora en estas mesas de trabajo, yo lo llamo la carpintería, donde ahora empiezas a construir, claro. Ahí cada Ahora, quien... ya hemos visto iniciativas similares en el pasado. Sí. Ricardo, yo participé, por ejemplo, en el año 2014 de la llamada Conferencia de Paz. Ahí estuvo el sector privado, estaban representantes de los gremios, los políticos, comunicadores, en mi caso, etcétera. Pero eso se fue quedando en el camino, ¿verdad? Correcto. Y bueno, se agotó y murió, digamos, casi que en el intento. Después vino la otra oleada de negociaciones. Pero hemos visto varios momentos en los cuales eso ha pasado y las iniciativas de diálogo para entrarle a las soluciones concretas se van quedando en el camino. ¿Qué garantías hay o qué señal distinta notas tú para confiar que en esta oportunidad no va a ser igual? Yo creo que lo primero es que en mucho tiempo teníamos, ahí ayer estaba el señor Francisco Torrealba, por ejemplo, que fue el ministro del Trabajo, y que en algunas veces fueron en unas marchas en protesta hacia Fedecámara. Primera vez que vienen y se sientan es a debatir. Yo creo que ya hay un gran cambio. Pero más allá de eso, simbología, digamos, del espacio donde nos reunimos, yo creo que el marco referencial de este juego es distinto, Vladimir. En el 2014 todavía tú tenías poco más, poco menos, 200 y pico y tantos mil millones de dólares de ingresos. Tú no tenías pandemia. Todavía las empresas medianamente facturaban. El drama de la diáspora no estaba profundizado. La crisis energética del Zulia no era como hoy la estamos viendo. La situación del Estado Bolívar de las industrias básicas no era necesariamente como la de hoy. O sea, el marco referencial es totalmente distinto. Entonces, ¿qué garantías hay? Bueno, la única garantía que por lo menos desde Fedecámara podemos dar es la voluntad de que esas soluciones se construyan. Y después esperemos que también estén del otro lado. Porque si no, el próximo, no sé, en un año, en 2 años, en un mes, no sé cuándo sea, la próxima Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación
lo que va a estar es en un país sumergido en mucha más miseria y en mucha más precariedad social. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia. La única garantía es la responsabilidad que tenemos que asumir como ciudadanos y como dirigentes, cada quien, ellos en lo político y nosotros en lo gremial empresarial, de que tenemos que buscarle soluciones en el marco de nuestras posibilidades y que también los políticos vuelvan a hacer su política para darle respuesta al país. Como estaban reunidos con parlamentarios, ustedes estaban reunidos con parlamentarios, desde el punto de vista legislativo, ¿qué planteamiento hubo allí con respecto a leyes que deben ser modificadas, suprimidas, Sí. elaboradas, Mira, en fin, complementadas? Obviamente en una reunión de tanta gente, donde muchos nos conocíamos solo por los insultos que podían venir a nivel de redes o por las malas vibras, primero conocer, entender los conceptos que se traían de... ¿Pero en la reunión hubo buena vibra o mala vibra? No, muy buena vibra, fue muy respetuosa. Digo, las malas vibras del pasado. Del pasado, sí. A ver, desmontar la desconfianza, Vladimir, no se hace en 2 horas. Claro. Ahí hubo planteamientos específicos, como por ejemplo en temas de registro. Ahí hubo temas tributarios, incentivos. Ahí se hablaron, ellos plantearon en varias oportunidades la vetustez que tiene el Código de Comercio con la realidad actual. Nosotros planteamos temas como dije, tributarios. En fin, ahí el ordenamiento jurídico, hay más de 150 leyes que asfixian y que hacen delictivo el hecho económico. Todo eso tiene que discutirse. Si tú me dices hoy que hay que derogar, claro que hay que derogar algunas leyes. Si partimos de la premisa que la economía tiene que ser competitividad para empoderar al consumidor, bueno, ya automáticamente una ley como la de costo y precio justo debería repensarse, por no decir derogarse. O sea, en fin, hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, el tema tributario no puede tener, como tiene hoy la legislación tributaria, ¿cómo se llama? Atribuciones judiciales, lo judicial a lo judicial, en fin. Podemos discutir miles de cosas, ¿no? Y ahí es donde ahora toca a nuestros sectores y a nuestras regiones, Vladimir. Ahora fíjate, como estamos en tiempo de pandemia, yo no sé si se ha planteado o si sería necesario modificar, por ejemplo, la ley de condiciones y prevención del medio ambiente del trabajo, ¿no? Que es la llamada LOPSIMAT, es una ley muy importante porque tiene que ver con la seguridad de los en las condiciones del trabajo, ¿no? En el área de trabajo. Claro, pero eso con todo respeto, eso no lo puede hacer exclusivamente un legislador. Eso necesita el concurso de las partes Bueno, para eso es el espacio tripartito, por ejemplo. Pero el espacio tripartito, en el marco de una asamblea, es una cosa, pero en el marco de la discusión profunda es con el Ejecutivo. Pero fíjate, en esa mesa ahí estaba Francisco Torrealba, que fue dirigente sindical, correcto, fue ministro del Trabajo y además parlamentario, y estás tú que eres... Nosotros lo planteamos muy sencillo. Tenemos y necesitamos que se cumpla con el planteamiento de la OIT y que el trabajo de discusión, de legislación y de todo lo que tiene que ver en el torno al hecho del trabajo se haga con la asistencia técnica del OIT. Yo creo que ahí ganaríamos todo el país. Tener una asistencia técnica de un organismo que te dice qué es lo que ha funcionado en el mundo y qué es lo que no a lo largo de la historia, que te puede además dar herramientas para desmontar rápidamente la desconfianza y con técnica legislativa poder comenzar a emanar soluciones, sería un gran avance y además sería una acción de buena fe, un acto verdaderamente de demostrar voluntad de reconciliación y construcción de acuerdos, de que se respete el exhorto de una organización a la cual Venezuela pertenece. Con este asunto de la vacuna, quiere decir que el empresariado se va a meter la mano en el bolsillo, pues fíjate lo que dice aquí LSD Price. Ya es hora de que los empresarios, eso no lo digo yo, lo dice este tuitero, se metan las manos en el bolsillo. Por muchos años el Estado ha prestado dinero para crear grandes empresarios y no digan que es falso. Mira, más allá del comentario de quien nos escucha, yo te voy a hablar en primera persona. Yo, mi negocio, si lo que es cierto con costos y con la variación de lo que uno lee a nivel internacional, la vacuna puesta en Venezuela, la vacuna cuesta 28, 30 dólares, más 20 dólares más que pueda tener de logística, no lo sé, estoy aquí especulando en el monto. Y yo a los 10 trabajadores que me quedan, de los 100 que tenía, de los 10 trabajadores que me quedan, tengo que gastar 500 dólares, si los tengo, los pongo, porque es una inversión para la salud y para la reactivación de mi negocio. Si no los tengo, busco quien me los preste.
Claro. Y si no me los prestan, voy a la institución a la cual estoy afiliada para que me ayude en un proceso integral De búsqueda de recursos. de búsqueda de recursos. Ahí es donde estamos, cada quien según sus capacidades. Y reitero, no es como ya tú ves los ataques de algunos extremistas de la política, no es para financiar a un sistema político, no. Es para ayudar a construir soluciones para la gente. Sí, porque también hay un análisis o una visión según la cual mientras peor se ponga la cosa, mejor para Ahí la nos jugamos posibilidad de un nosotros. cambio político. Ahí nos jugamos nosotros. Cualquier cosa, porque hemos criticado durante 22 años las políticas públicas, porque hemos criticado durante 22 años el sistema legislativo, ¿por qué nos hemos ido a la OIT a demandar la violación de los acuerdos de carácter laboral? Precisamente porque no estamos de acuerdo, porque eso profundiza o creó en su momento y luego a través de los años profundizó el drama de la gente. Entonces, jamás estaremos de acuerdo con que la gente le vaya peor, con que la economía fracase, para que entonces hayan los cambios políticos. Los cambios políticos tienen que darse por los caminos de la democracia, Vladimir. Ayer planteamos que el CNE tiene que ser un CNE en el cual la gente sienta confianza, que sea Eso se plural. abordó también en la reunión. Sí, nosotros lo dijimos, que nuestro aporte a los acuerdos económicos tienen que servir para que los políticos se sienten a construir las soluciones. Ahora, y con esa políticas. mayoría tan abrumadora que tiene el oficialismo en la Asamblea, es digamos, creíble que pueda haber un CNE más equilibrado que el actual, por ejemplo, o menos desequilibrado. Nosotros ayer oímos cosas a las cuales esperemos que se concreten de distintas de las personas que estaban ahí, que era que ellos entendían, que bueno, que a pesar de tener, o mejor dicho, aún teniendo el 100%, casi el 100% de ese espacio legislativo, ellos tenían que legislar y buscar soluciones para todo el país, que no podían cometer los errores del pasado. Si eso es así, bienvenido sea. Y bienvenido sea significa también que le abran los espacios a sus contrapartes naturales, ¿no? Hacemos la pausa. Por aquí dice, antes de irnos, dice también Oscar Sequera, tengo la impresión de que diálogos de empresarios con el régimen pueden obtener más y mejores resultados en aliviar la carga del pueblo y en enrumbar la economía hacia la prosperidad, superando a políticos tradicionales, dicen. Hacemos la pausa, ya venimos con Ricardo Cusano. Bueno, continuamos conversando con Ricardo Cusano. Ricardo Cusano es el presidente de Fede Cámaras. Bueno, Ricardo, fíjate, a ti te han cuestionado esta reunión con representantes de esta comisión parlamentaria, incluso algunos dirigentes opositores de los sectores más extremos te han dicho que eres iluso, ingenuo, etcétera, y ha sido cuestionado precisamente por asumir la responsabilidad de acudir a una reunión de estas características. ¿Qué le dices tú a quienes te critican y quizás te consideran que eres tonto útil del régimen, como dicen algunos, o del gobierno, y que efectivamente esa no es la vía, que te has entregado pues al gobierno? Lo primero que hay que decir es que nosotros, como estamos en ánimo y voluntad de construir consenso, no estamos en ánimo de polemizar. Pero lo único que hay que resaltar es que la función de las instituciones es buscarle soluciones a lo que representa. Pero en el contexto que tenemos en Venezuela, queremos ser o queremos participar en una solución integral. Y eso se hace única y exclusivamente, quizás hasta siendo iluso, sentándose con todo el mundo. Si hay que sentarse con gobierno, con oposición, con Rusia y con Estados Unidos, con todo el mundo lo vamos a hacer, Vladimir. Porque nosotros no podemos permitirnos, sería un fracaso como generación en términos personales, como generación en términos institucionales, además del periodo que nos ocupa, que no busquemos soluciones al drama de la gente y que la gente se nos enferme más o que se sigan cerrando empresas, en el caso de lo que representamos. Y también que no se sigan procurando espacios para las libertades plenas que establece nuestra Constitución. Nosotros vamos a satanizar, Vladimir, a los enfermeros que buscan sentarse con el ministerio por un contrato colectivo. Y vamos a satanizar a los estudiantes que buscan que el ministro les firme el título. Vamos a satanizar, acaban de anunciar que se va a reunir esta comisión de diálogo con las universidades privadas. Vamos a satanizar a las universidades, creo que privadas y públicas, no terminé de leer. Vamos a satanizar a los rectores que van a buscar mejores condiciones y soluciones para su realidad. Nosotros vamos a satanizar a los políticos que tuvieron que negociar también y sentarse a discutir para poder tener hoy libertad cuando no la tuvieron en determinado momento. No lo vamos a hacer, Vladimir. Nuestra institución, si nos dicen ilusos, bueno, si nos dicen, cada quien usa el término que quiera. Nosotros sabemos
por qué lo estamos haciendo y sobre todo para qué lo estamos haciendo. Que no es otra cosa para que los venezolanos vivan mejor. Porque hay que resaltar y recordar que empresa en un país de miseria no es una empresa exitosa. Que empresario que aspire únicamente a ganar dinero y que no tenga un entorno de progreso, de bienestar, es un empresario que moralmente y estructuralmente ya nace en el fracaso. Y también vamos a resaltar que ser ilusos también parte por el optimismo, porque cada mañana, en una condición tan adversa como la que estamos viviendo, cada panadero, cada señor del kiosco, cada gran industrial, cada comerciante, cada dueño de hotel, como puede ser mi caso, levantamos la Santa María con la ilusión de que ese día nos vaya mejor. Entonces, si ser iluso significa tener un mejor país, bienvenido el término, Vladimir. Ahora, fíjate, alguien decía en una oportunidad que no es lo mismo pedir agua que repartir agua, ¿no? Es muy fácil demandar y otra cosa es ejecutar, tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, y en el caso de Fede Cámara, es obvio que dado los momentos críticos de la historia de Fede Cámara, los momentos en el caso de este tiempo de chavismo en Venezuela, es obvio que se ven dos caras de la moneda. Por una parte, la experiencia que se vivió en Venezuela con Pedro Carmona Estanga, que llegó incluso a encabezar un golpe de Estado, y ahora la experiencia, en tu caso, que te tienes que sentar con el gobierno para atacar los problemas urgentes del país, ¿no? Bueno, Vladimir, ahí es donde está la grandeza del ser humano en sí mismo, ¿no? Saber si permite que se te muera el muchacho en los brazos o no. Uno cuando es padre procura lo mejor para sus hijos y cuando asume responsabilidades institucionales lo hace con esa visión de dejarlo mejor para que además el que venga lo haga mucho mejor que uno. Hoy tenemos muchos años, obviamente, demandando y reclamando las hostilidades, demandando y reclamando un modelo que nos llevó al fracaso. Bueno, ahora nos toca demostrar que sí tenemos también la habilidad y la capacidad, la experticia, la voluntad para poner soluciones y para presentar propuestas concretas que sean viables, porque tampoco nos vamos a caer a ilusiones y que aquí aspiremos, no sé, a tener de la noche a la mañana la Suiza tropical. Tenemos una Venezuela muy golpeada y ya que estamos hablando de países, queremos una Venezuela 100% democrática, 100% productiva y donde nos respetemos y donde los gobernantes, por lo menos ayer lo vimos, lo debo decir con toda la responsabilidad y que esto cueste lo que tenga que costar, ayer vimos a unos gobernantes o a alguien que ejerce los símbolos del poder, cada quien lo tome como quiera, que tenían disposición, mostraron disposición de construir políticas públicas para todos sin distinciones. Bueno, si eso es cierto, hay que aplaudirlo y hay que tomarle la mano, pues punto. Y hay que buscar esas soluciones. Para entonces volvemos a lo mismo. Salud, economía e institucionalidad. Y mucha gente pensó que un empresario podía llegar a ser presidente de Venezuela, incluso se habló de Lorenzo Mendoza, que si aceptaba o no la candidatura, etcétera, ¿no? Pero aquí hay un tuitero que se llama JP Lorenzo, fíjate lo que te dice. Ricardo Cusano, hombre joven, preparado, centrista, empresario con conciencia social, es presidenciable con el apoyo de todos los partidos de oposición, aunque esto último es utópico. Vladimir, no lo inventé yo, aquí está. No, mira, nosotros somos empresarios, la historia siempre te lleva el camino, pero yo no tengo aspiraciones políticas. Mis aspiraciones hoy son exclusivamente del empresario que hoy dirige una institución y que quiere que nos vaya mejor. Después uno podrá caerse a ilusiones o construir proyectos, pero la verdad no es personalmente mi deseo. Pero siempre estaré presente dentro de la institución y fuera de ella para trabajar por el país. Porque entre otras cosas me quiero quedar. Si me quisiera ir, yo diría, bueno, ya tú dices, me llevo el recuerdo de la Venezuela que quise tener. Pero como quiero tener una Venezuela, vivirla además, y que mis hijos la disfruten, pero además disfrutarla yo todavía con vitalidad y no ya con achaques que te puede dar los años, solo me queda trabajar por ella y procurar sentarme con quien tenga que hacerlo. Taina Aristizábal, saludos a ambos, se aplaude la iniciativa y voluntad de Fede Cámara. Quien critica y no está de acuerdo con este diálogo es evidente que no le conviene ni quieren que el país pueda salir de este atolladero. Tú sabes que ayer le planteábamos, reiterábamos nuestra posición de independencia y autonomía con relación a la oferta política, ¿okay? Que nosotros no respondíamos ni a la oposición ni al gobierno, que naturalmente un empresario por naturaleza, una asociación gremial por naturaleza es opositor al gobierno en términos de políticas públicas, siempre pide y siempre objeta o en algún momento, aplaude algunas decisiones.
pero que nuestra única, esto en referencia al comentario del tuit, que nuestra única ideología estaba enmarcada en la Constitución. Y así debemos actuar como empresarios. Entonces, ¿qué te puedo decir? Esa es la guía. Me están haciendo señales para hacer nuevamente la pausa. Y al regreso, para la parte final de la entrevista, Ricardo, me gustaría hablar un poco de temas concretos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la moneda? Con la forma de pago. Eso que tú, si pagas en bolívares, pues... si pagas en dólares no te dan vuelto, tienes que redondear, llévate unos caramelos, llévate una galleta, la digitalización. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las medidas que hay que tomar en ese campo? ¿Qué va a pasar con el salario mínimo, el empleo? Bueno, tantos temas de la gente, pues, concretos. Sí, vamos a llegar hasta el programa de Kiko hablando entonces. Bueno, cómo no. Y para el que tienes pendiente con primera página, vale, también. Hay que agradecer que se dieron. Sí, señor. Ya venimos. Bueno, continuamos con Ricardo Cusano, presidente de FEDCAM. Hay mucha inquietud, por ejemplo, frente a actividades que se deban abrir. Ya se anunció la reapertura de los cines, por ejemplo. Por allí también hay un planteamiento de que los espectáculos artísticos, bueno, teatros, deberían abrirse también. Los músicos que tienen, caramba, también que hacer su trabajo. Que viven del tigre, de ¿no? Vivir del tigre y de su vocación, correcto, de su trabajo, pues, de su aporte, porque tan importante que en un momento, tiempo de pandemia, la música, el teatro, bueno, todas esas cosas podrían disfrutarse. Ahora, también está el problema de cómo pagar, ¿verdad? Vas al mercado y si tienes un billete de $20 o de $10 y si no tienes envuelto, bueno, mira, llévatelo en caramelo, agarra 2 limones, qué sé yo, pero si tú vas al comercio con 2 limones, 3 caramelos y 20 galletas, no te lo vas a aceptar como forma de pago, ¿verdad? Tú que eres empresario. Entonces, ¿cómo resolver esto? No es fácil, Vladimir, porque, a ver, y no es fácil por una sencilla razón. Mientras, digamos, la divisa que ha logrado dinamizar y ha logrado salvaguardar algo el poder de compra del ciudadano, no sea una decisión de Estado, de modelo de desarrollo de nuestra economía. Tú nunca vas a tener el vuelto, sencillamente, porque Venezuela no imprime billeticos de $1 o monedas de €1 o pesos de baja denominación, ¿no? Y tampoco... Que a nadie se le ocurra hacerlo. Sí, y tampoco corta la grama de oro en bolívar, como también se está haciendo en algunos espacios, ¿no? Eso requiere una profunda discusión sobre el modelo monetario, las políticas monetarias, cambiarias y fiscales. Y eso volvemos a lo mismo, volvemos al modelo de desarrollo. ¿Y eso quién es? El Estado. ¿Y el Estado quién ejerce? Ejerce funciones quienes están en el gobierno. Entonces, solucionar el tema de los limones y el vuelto pasa por un acuerdo político también. Fíjate que no es nada fácil. Entre otras cosas, ¿por qué? Ecuador asumió, un país que tiene vinculaciones, digamos, en términos de la política con Venezuela. Es legal y rueda el dólar de manera oficial en Ecuador. No, hay una dolarización de hecho. Una dolarización de hecho. De derecho, claro. Además que no fue impuesta por Correa, previo al gobierno de Correa. Y él la mantuvo. Y la mantuvo, pero eso significa que entregaron, se supeditaron a una moneda que no imprimen, con una política muy específica para entonces proteger la industria nacional, para hacerla competitiva de cara al exterior. En fin, son muchas cosas, no es solo la moneda. Si tú te dolarizas 100%, eres competitivo en los productos que haces en Venezuela para poder exportar y poder tener ingresos en dólares. Eso también, en divisa, eso tienes que discutirlo. Y eso no es una decisión de la noche a la mañana. Eso como pasa. Tampoco es una decisión de la noche a la mañana aumentar el salario, por ejemplo, que sería importante, ¿no? Aumentar el salario mínimo. Mira, que la gente tenga un salario, una familia, por muy humilde que sea, se pueda comer un pollo en brasa, chico, se pueda comer una empanada en la calle, se pueda como hacía salir al exactamente cine, toda la familia en el pasado, que por más mínimo que tú ganaras, podías planificar tu vida, podías tener acceso a la educación, al esparcimiento, en fin, a todas las actividades que un ser humano quiere realizar. Pero el tema del salario mínimo hoy es que al final el salario mínimo está corriendo contra la inflación y la inflación corre contra la falta de competitividad del sistema productivo. Y la falta de competitividad corre con la crisis estructural de servicio. Y la crisis estructural de servicio corre con la falta, en algunos casos, de voluntad, de gerencia y también de recursos. Y esto también pasa por las consecuencias de 20 años, más lo último que pudiera ser las restricciones. En fin, esto es un tema estructural muy complejo. Lo que va a emanar, creo yo, inicialmente, de esto que ocurrió ayer, son soluciones puntuales. Por ejemplo, una solución puntual sería establecer el salario mínimo en dólares
ya de una vez, sin que sea, bueno... Está bien, lo estableces en dólares y le pones un monto, X. 20, qué sé yo, Cualquier 30, cualquier 40, cosa. Está 10. el Estado como principal empleador dentro de la nación en capacidad de pagar ese salario y de soportar los pasivos laborales que ese salario requiere. Ahí hay una discusión dura entre trabajadores, empresarios y Estado. Y no es para cercenar los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores hay que protegerlos. Mira, esto es una locura. Hoy hay un empresario hablando de esto. Pero también es una locura cuando tú oyes a los sindicalistas hablando de la productividad y la inversión y la necesidad de más empresas. Del país al revés, ¿no? Pero en todo caso, hay que salvaguardar los derechos de los trabajadores. Pero que esos derechos no signifiquen la inviabilidad de la inversión y la empresa. ¿Y eso cómo se hace? Fíjate tú, el único diputado militante del PCB planteó el tema salarial en la Asamblea Nacional y el presidente, bueno, habló de la llamada izquierda trasnochada, lo que llaman la izquierda trasnochada. Ahora, es una posición la que tienen el PCB que se discute esa materia. ¿Qué le agregarías tú a esa postura? Mira, si vamos a por hechos comparados, derecho comparado. Colombia, por ejemplo, en un momento de su historia, tuvo que, sin eliminar un sistema laboral, crear otro sistema 100% legal y que el trabajador decidiera en cuál de las dos. Eso estoy diciendo una opción, con una ley de empleo en contraprestación o en paralelismo a la ley del trabajo. Y que la relación empleador-empresario decidan sobre cuál se quiere regir. Y hacer, bueno, en fin, hay que sentarse a estudiar. ¿Te gusta el modelo chino? No, me gusta la comida china. Pero el modelo económico no. El modelo económico es interesantísimo. Producir, exportar, tendría que ser favorable para toda la población. Pero lo que es la sociedad china, en términos de no tener, digamos, el derecho de elevar la voz en sus libertades políticas, nosotros no estamos, eso no nos interesa. Los venezolanos queremos libertades, queremos discutir nuestras diferencias en un estadio de un Caracas Magallanes y salir de ahí a compartir como lo hemos hecho siempre. Queremos instituciones que su majestad le permita ser el espacio natural de la discusión. Queremos un país donde los gobernantes en todos los niveles, municipales, regionales y nacionales, gobiernen para toda la población y no exclusivamente para una vinculación política. Aquí nos dice Lisanne Stredel, su entrevistado de hoy, excelente, objetivo, solidario. Usted, señor Villegas, no recuerda mucho al periodista que oíamos antes de su pausa y retiro globovisionista. Mi opinión, con todo respeto, por supuesto, y es válida. ¿Qué quiere que haga para recordarle a ese periodista que salió de Globovisión y que ahora regresó y que usted quiere ver? Dígamelo. LSD Price. Fueron muy sinceras y así lo quiero creer las palabras del señor Cusano. Yo quiero vivir en la Venezuela que he soñado. Ponga su palabra y que Dios y la patria lo premien, sino que lo demanden. A ver, nosotros lo que estamos procurando es que Venezuela tenga igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos, igualdad de servicios públicos, igualdad de condiciones, pero también que haya equidad de oportunidades. Y en esa equidad de oportunidades, por supuesto, ayudando a quien hoy está en condiciones más críticas a que recupere sus capacidades, compita. Y entonces después aquí haya más periodistas con mejores capacidades a querer el puesto de Vladimir y eso significa que tú tienes que mejorarte. Y que haya más empresarios queriendo el mercado que yo puedo tener. En fin, lo que queremos es un país que cada quien construya su sueño y su vida sobre la base de sus capacidades. Y esas capacidades tienen que tener oportunidad de desarrollarse, punto. Y eso al final, de una u otra forma. ¿Algún planteamiento, por ejemplo, en materia de impuestos sobre la renta, vista la situación derivada de la pandemia? ¿Hicieron algún planteamiento en cuanto a que se hicieran rebajas? Específicamente en temas fiscales no fuimos a la especificidad. Esta mañana estuvimos hablando con nuestros abogados especialistas en la materia para hacer unas propuestas ya estructurales. En todo caso, en el marco de la pandemia, nosotros habíamos hecho temas de los tiempos en los cuales se entera el IVA, por ejemplo, temas muy específicos de lo que es lo que te comenté anteriormente, que el sistema tributario no puede convertirse en un sistema que embarga propiedades, por ejemplo. Eso tiene que pasar por volver, o sea, la división de los poderes, que no, en fin, eso hay que desarrollarlo. Y está hecho, nuestros sectores lo tienen, cada uno según su visión, y las regiones. El tema municipal, por ejemplo, de Vladimir, la voracidad fiscal municipal, eso tiene que ser corregido, pero sin que eso signifique la quiebra del municipio desde el punto de vista público. Entonces, ¿cómo se armonizan esas dos realidades? Eso solo se hace con que cada uno de los actores presenten su propuesta y sean escuchadas por quienes la ejecutan. ¿Habrá candidatos apoyados por los empresarios para las elecciones de gobernadores y alcaldes? Si se dan esas elecciones de alcaldes,
Bueno, ¿El gobernador qué va? nosotros apoyamos candidatos cuando vamos y votamos, cuando ponemos el dedo. Ciudadanamente cada quien apoya a su candidato. Nosotros no apoyamos candidatos, apoyamos modelos, apoyamos democracia y apoyamos preceptos constitucionales. Tú votaste en las parlamentarias, En estas parlamentarias, Ajá. no voté. pero Y no voté porque no pude ir a votar, Ajá. por un tema personal. ahora No. sí votarás en las de gobernaciones y alcaldías, si se dan. Sí, claro. A ver, yo vivo en un municipio donde si quiero reclamarle al alcalde, voy a tener que votar, a ejercer mi derecho para después ejercer mi deber para después exigir mis derechos, ¿no? Perfecto. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, Vladimir, gracias a ti por la invitación y que logramos coordinar las agendas. Así es. Así que la próxima será en primera página. Gracias, Ricardo Gusano. Y ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de la programación de Globovisión. Será hasta mañana. Mañana es viernes musical.